Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda el contador público y su amigo Luis Alberto Padrón. Estamos en una emisión más de su programa. El día de hoy estaremos abordando un tema que, pues, en los últimos días tomó algo de importancia, ya que nosotros como síndicos del contribuyente, bueno, pues atraemos casos donde los contribuyentes pues se puedan sentir agraviados o amenazados por las distintas autoridades, y específicamente estaremos hablando de las cartas invitación emitidas por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces le invitamos a que se quede durante los próximos 30 minutos en su programa Frecuencia Fiscal. Estaremos abordando este tema y sus consecuencias y cómo abordarlo de manera exitosa para poder llegar a buen puerto. Entonces, entrando en materia, esto de las cartas invitación, prácticamente, bueno, pues la autoridad utiliza distintos conductos para notificarle o canales de comunicación para notificar a los contribuyentes. ¿Cuáles son? Prácticamente el correo electrónico, que sería el primer contacto, y luego también lo que es el buzón tributario, pero también lo puede hacer a través de el correo ordinario, que ya son los menos. En algunos casos también utiliza la autoridad lo que son las llamadas telefónicas y también lo que son los mensajes a través de los teléfonos celulares. Y bueno, pues básicamente lo hemos empaquetado bajo esta denominación de cartas invitación. Si bien no existe una definición dentro de la legislación para este término de carta invitación, bueno, pues las autoridades o tribunales los han denominado o los han identificado como una especie de exhortos que a la vez no implican la obligación de hacer alguna cosa por parte de la autoridad. Es decir, que simplemente sugieren al gobernado, a la persona que le llegó la carta invitación, de unas presuntas irregularidades detectadas por la autoridad. Estas cartas de invitación también no son una resolución definitiva, por lo que el contribuyente no puede emprender acciones para defenderse prácticamente porque, dicen los tribunales, oye, no se está causando un agravio al contribuyente, no es una determinante, no es un crédito fiscal, simplemente es una identificación, una alerta, un exhorto, un medio informativo para decirle que la autoridad está discrepando de la información que ellos tienen. Entonces, hasta ese punto, bueno, pues ahí estamos en esta situación. ¿Y qué es lo que intenta la autoridad con estas cartas de invitación? Bueno, pues sensibilizar al contribuyente antes de iniciar facultades de comprobación, de decirle, oye, aquí tengo una serie de diferencias detectadas. ¿Sí? Ahora, estas cartas de invitación son de atención forzosa porque muchos contribuyentes dicen, oye, ¿sabes qué, contador Luis Alberto? ¿Acudo o no acudo a la cita que viene inserta dentro de esta carta de invitación? Entonces, al ser una carta de invitación, bueno, pues son de aplicación forzosa o de entenderlas, la respuesta es no, pero la autoridad podrá emprender las acciones correspondientes al momento de que el contribuyente no se presentó a la cita, si estaba incluido también como dentro de los actos que emite de manera diversa la autoridad. Y uno de los grandes problemas es que pues terceros se han aprovechado de este tema y han enviado una serie de correos apócrifos. ¿Cuántas personas radioescuchas no han abierto estos correos y han dado clic en el vínculo correspondiente y pues se trataba por ahí de algún virus troyano, etcétera, y pues causando un perjuicio económico adicional al contribuyente? Por eso es muy importante cuando lleguen estos correos, pues no hacer clic en los vínculos correspondientes, sino en donde viene el correo de donde se origina, colocarse el mouse dentro del mismo y verificar si efectivamente provienen de @sat.gov.mx. Y bien, bueno, pues ya si identificaste que el correo sí es correcto,
Ahorita lo que está haciendo la autoridad es informarte en ese correo de que tienes un mensaje en tu buzón tributario. Entonces hay que acudir al buzón tributario, abrirlo y oh sorpresa, y es en el momento en que estas cartas de invitación, bueno, pues se desplegan. ¿Y cuál es el contenido que traen estas cartas de invitación en últimas fechas? Bueno, pues un tema que es referente a las diferencias en ingresos que dice la autoridad que el contribuyente declaró contra los que la autoridad tiene detectados. Lo mismo para el caso de las deducciones. También dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a determinar una serie de diferencias. Aquí el tema, estimado Radio Escucha, es que lo está haciendo, imagínense, desde ejercicios que provienen del año 2016. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Estamos en septiembre de 2019 y la autoridad, claro que está en sus facultades, dice 2016. Entonces, 17, 18, 19, prácticamente te pide los últimos 5 años y te está diciendo que traes una serie de pues deducciones en exceso y ingresos omitidos. Obviamente esto pone demasiado nervioso a los contribuyentes y muchos de ellos, y para eso está este programa, pues para decirles que no necesariamente la autoridad tiene la razón en la mayoría de los casos. Hay que acercarse con los profesionales respectivos, hay que acercarse también con la autoridad y aclarar los diversos puntos correspondientes. Hay también otras cartas de invitación que simple y sencillamente no hablan de ingresos y deducciones o diferencias entre estas partidas, sino de que, fíjese usted, voy a leer textualmente, te invitamos a revisar tu situación fiscal ya que en tu autodeterminación has disminuido los impuestos de los periodos tal y tal. Entonces, ¿cómo está esto? O sea, hay una caída en la recaudación por parte de la autoridad y dice, oye, pues la autoridad lo interpreta como si fueran rentas. Es decir, que hay una mensualidad que el contribuyente tiene que estar pagando. Supongamos que el contribuyente paga 100,000 pesos mensuales en promedio y de repente pues sus ventas se cayeron o realizó una inversión muy fuerte, pues obviamente tendrá incluso saldos a favor y sus impuestos a enterarle a la autoridad, a la federación, pues habrán caído drásticamente. Inmediatamente suena la alerta en la caja registradora que no llegó dinero y la autoridad emite estos requerimientos diciendo que ha habido una caída en los impuestos por parte del contribuyente. Te invita a que los revises y a que presente las complementarias respectivos. Esto también causa demasiado ruido entre los contribuyentes y bueno, pues si está todo claro, prácticamente hay que hacer caso omiso de estas partidas. Hay que recordar que también el Estado, dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, bueno, pues hace lo propio de intentar requerir al contribuyente. Imagínese usted los datos duros. En este primer semestre de 2019, la autoridad ha recaudado 94,000 millones de pesos por temas de auditorías. Y esto lo ha realizado en tan solo 29,500 actos de fiscalización. Entonces, por contribuyente fiscalizado, está recaudando la friolera cantidad de 3.2 millones de pesos. Prácticamente el patrimonio pues de muchos microempresarios que ni patrimonio llegan esas partidas, ¿verdad? Pero pues implica entregar casa, entregar empresa, entregar maquinaria y demás. Entonces, esos son el tamaño de los actos de fiscalización. Prácticamente la autoridad ha afinado la puntería, anda en un porcentaje de bateo del 96%, que aquellas acciones de fiscalización que emprende en 9 de cada 10 logra recaudar y logra recaudar en promedio 3.2 millones de pesos. Y dentro de sus programas de fiscalización, la autoridad trae, pues bueno, dos grandes programas, uno de fiscalización del cumplimiento y otro de que le denominan caídas recaudatorias. En el de caídas recaudatorias es cuando te mandan llamar la autoridad y te dicen, oye, quiero que te sientes. Y muchas de las veces dicen, hey, que venga el representante legal de la empresa
y a veces lo dejan que se asista por el contador respectivo. Y entonces, de manera muy intimidante, pues, se sientan diversos funcionarios por parte del SAT y te proyectan, como si fuera una película de terror, bueno, pues la identificación de la empresa, cómo se ha caído la recaudación específicamente en ese contribuyente, cómo las ventas se han estado moviendo en los últimos 5 años, los impuestos pagados, las diferencias que detecta. Pero el punto no termina allí. Luego pasan a ver el historial clínico del representante legal y ahí aparece el contribuyente tal, persona física, tu domicilio particular, tu teléfono celular, las obligaciones que tienes detectadas, si también estás siendo omiso, si eres accionista de tal o cual empresa, por allí te lo refieren. Entonces, pues obviamente esto asusta al contribuyente y la autoridad, al momento de que termina esa presentación de terror, pues te dice, ¿sabes qué? Te tenemos detectadas algunas diferencias y te damos un par de días para que hagas lo propio para liquidar. A todas luces, bueno, pues estos son diligencias fuera del protocolo jurídico, ¿verdad? Que inician con estas cartas invitación, culminan con esta presentación o cortometraje de terror y pues ya imaginarán la experiencia que estaría viviendo esos empresarios que ahorita, como referíamos, son miles. Entonces, el acudir o no a estas invitaciones presenciales, el acudir o no a contestar estas cartas de invitación, ¿son de atención forzosa? Estamos concluyendo que no, ¿verdad? Porque no llevan implícito una obligación de acatarlos, no son un requerimiento propiamente de autoridad, porque no me dio citatorio previo, no te están condenando, son inicio de facultades de comprobación, es simplemente, ahora sí que como dicen, por las buenas, exhortarte a aclarar las diferencias respectivas. Y ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con estas cartas de invitación al momento de que se le empieza a hacer el Zoom? ¿Por qué se originan estas diferencias en los ingresos y en los egresos? En el análisis que hemos hecho de diversos contribuyentes, nos hemos encontrado que hay que hacer primeramente un trabajo enorme. Imagínense, muchas de las veces si apuntas al 2016, pues ya se cambió el contador, ya se cambió el software respectivo, informático, las computadoras ya no están disponibles. Entonces, armar una contabilidad del 2016 en empresas con un descontrol administrativo, pues está titánico, pero la autoridad lo está pidiendo y bueno, pues hay que hacer lo propio. Entonces, ¿qué tendrías que recabar? Bueno, pues la información de todos los FDIs, es decir, entrar al repositorio del SAT si no los tienes localmente, descargarlos y tratar de ordenarlos. Hay que recordar que hasta el año 2018 pues traíamos una serie de problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos problemas? Que hay que recordar en el caso de anticipos y en el caso de pagos en parcialidades, pues no había una diferenciación en los FDIs. Luis Alberto, sea un poquito más específico. Sí, lo que pasa es que el XML se emitía de manera unilateral para identificar ingresos y ese mismo XML o CFDI se emitía para registrar también los anticipos y también para el pago en parcialidades. Imagínate, nosotros cuando descargábamos esos XML, bueno, pues tendríamos que tratar de identificarles cuáles estaban en cada categoría. ¿Por qué? Porque pues si las ventas en el año sumaron 1 millón de pesos, imagínate que recibiste primero anticipos por 1 millón de pesos y luego emitiste la factura. Al momento de descargar los XML tenemos 2 millones de pesos, o al revés, emitiste facturas por 2 millones de pesos, estas fueron a crédito o de pago en parcialidades. Al momento de recibir los recursos volvías a hacer el timbrado respectivo y parecía una duplicidad de ingresos. Esto es una barrera tecnológica que la autoridad debe de reconocer y cesar, en mi opinión, en estas cartas de invitación señalando estas diferencias respectivas. Otro de los casos que también originaron estas diferencias son los FDIs de ingresos, donde se neutralizaban o se disminuían vía un egreso.
¿Cómo es esto? Sí, bueno, pues imagina que tenías una factura de venta y resulta que esta ya no estaba vigente, no había un protocolo para poder cancelar la factura respectiva y mucha gente tenía la práctica indebida de generar una nota de crédito y esto origina una serie de problemas, ¿verdad? Entonces, otra de las tareas que tiene que hacer el contribuyente es descargar esos XML, pasarlos a una especie de hoja de trabajo en Excel y la recomendación es que se esté identificando o categorizando si es ingreso, si es anticipo y si es pago en parcialidades. ¿Por qué? Porque la autoridad está pidiendo que se aclaren las diferencias correspondientes. Entonces, estas cartas de invitación, otro de los complejos que tenemos o factores sorpresas es que también han estado siendo dirigidas a empresas que están en suspensión de actividades, incluso a empresas que ya culminaron su proceso de liquidación. Entonces, esas empresas hoy en día prácticamente no tienen ni siquiera una firma electrónica vigente porque ya fue cancelada. En el caso de las empresas que están en liquidación o de las que están en suspensión de actividades, probablemente su firma electrónica pues ya está vencida. Entonces, ¿cómo activar esos medios de comunicación para esos contribuyentes que pareciera que estaban en una inactividad? Se vuelve un gran problema. Ahora, ¿cuáles son los principales motivos de estas cartas invitación? Bueno, ya lo estuvimos diciendo ahorita, el tema de las diferencias, pero también mandan esas cartas invitación por el contribuyente que esté no localizado o también porque el contribuyente pudiera traer algún crédito fiscal determinado. Y otro de los casos que está generando demasiado tráfico dentro de los correos y dentro del buzón tributario es el tema de la cancelación de facturas. Y esto está haciendo que los contribuyentes se relajen. Es decir, que en las alertas que manda la autoridad, es decir, tienes un mensaje, abre tu buzón tributario, pues de 20 mensajes, 19 se refieren a cancelación de facturas que nos solicitan terceros. Entonces eso hace que el contribuyente vaya perdiendo interés en abrir de manera oportuna lo que es el buzón tributario. Y aquí dentro de esas notificaciones pudiera venir el caso más grave, ¿verdad? Donde la autoridad te notifica que tienes actividades con proveedores de bienes y servicios que están ubicados en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que son de las denominadas empresas factureras. Este es un caso que, bueno, pues en ese sí se complica la situación porque muchas de las veces la autoridad está interpretando como si fuera una línea del tiempo. Primero intenta combatir al facturero y lo ubica en el artículo 69B. Y dice la autoridad, oye, esto explota o tiene un efecto para todos los involucrados. ¿Y quiénes son todos los involucrados? Bueno, los terceros que interactuaron con él, es decir, los que adquirieron bienes y servicios de esa entidad presuntamente defraudadora. Bueno, dice la autoridad, te voy a desconocer en automático la deducción correspondiente y el IVA que te acreditaste. Entonces, te conmino a que hagas tu declaración complementaria, me pagues esto con actualización y recargos. Imagínate al año 2016, pues las cifras que implicaría estas cantidades. Incluso hasta un tema de reparto de utilidades se generaría con estos ajustes correspondientes. ¿Cuál es la realidad al respecto de las operaciones inexistentes? Que pues es falso que tú tengas un plazo nada más de 30 días a partir de que aquel contribuyente fue notificado como tal. ¿Por qué? Porque, pues si bien es cierto que este contribuyente fue notificado, bueno, pues él deberá hacer lo propio, pero tú como tercero al cual te expidieron las facturas, pues la autoridad ni siquiera te ha notificado de manera directa. Entonces la autoridad tendrá que agotar esto y prácticamente iniciar facultades de comprobación. ¿Para qué? Para ahora sí entrar al tema de la materialidad que ya hemos abordado en otros programas, le hemos dedicado temas especiales. Por favor, pueden localizar esos programas en nuestro
página de YouTube, Frecuencia Fiscal, o bien también a través de nuestro Facebook, Frecuencia Fiscal. Ahí encuentran retransmisiones donde abordábamos el tema de la materialidad. Entonces, prácticamente en el tema de las operaciones inexistentes, pues hay que estar tranquilos, hay que atender el caso respectivo, hay que ver si efectivamente estamos en un tema de una operación inexistente o no, y pues ahora sí que entrar al fondo respectivo y tratar de acreditar esa transacción correspondiente. Es decir, evidenciar que se prestó el servicio, que formaba parte del proceso de trabajo, que la compañía prestadora del bien o servicio, bueno, pues tenía recurso humano, tenía recursos materiales, se dedicaba dentro de su actividad preponderante al producto o servicio que nos transfirió, y que los precios, bueno, pues estaban a valor de mercado, entre otras características que la autoridad exige para demostrar que la operación fue existente o no. Fíjense que también, como una recomendación para saber si esta carta invitación es apócrifa o no, bueno, pues dentro de la página del SAT hay un apartado respectivo para consultar si la carta invitación es genuina, si la llamada telefónica que te hicieron presuntos funcionarios del SAT son reales o no. Entonces, allí dentro de la página www.sat.gov.mx podrás encontrar un apartado, ingresas y te va a pedir el número de la carta de invitación, y por ahí sabrás si esta es genuina o no. Es un tema muy muy importante que tenemos que cuidar. Entonces, regresando al tema de cómo integrar los papeles de trabajo en el Excel, es muy importante identificar y que la autoridad se sensibilice que habrá erogaciones. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, tenemos depreciaciones, que es una partida, es una deducción autorizada, pero que no necesariamente implica un XML en el periodo determinado. También tenemos pagos a personas físicas, que a lo mejor el XML fue expedido en el año anterior, pero el pago se realizó en el año actual y la deducción es al pago. Lo mismo pasa con empresas del sector primario. Todos los pagos al sector primario, bueno, pues son deducibles al momento de liquidarlo, no al momento de la expedición de la factura, y por eso se pierde la simetría entre XML y las deducciones que hace el contribuyente. Incluso los pagos a sociedades civiles, pues también surte efectos de deducibilidad al momento del pago. También otro de los casos que hemos visto donde la autoridad entra en el tema de diferencias son las nóminas, y también desconocemos por qué lo hace, pero también parece que dentro de su análisis está omitiendo los XML por asimilados a salarios. Entonces, hay que tomar esos casos. Y otro tema súper relevante es el costo de lo vendido, señores. ¿Qué pasa? A lo mejor tú traías un inventario inicial de 20 millones de pesos y prácticamente hiciste 0 compras en el presente año, te dedicaste a consumir ese inventario, lo llevaste a nivel 0 y tú estás deduciendo en el año 2019 20 millones de pesos. ¿Sí? Pero básicamente en el 2019 no tendrías XML. ¿Dónde estarían esos XML emitidos? En el año 2018. Para la autoridad esto a todas luces le estaría implicando una diferencia. Entonces no hay que asustarnos, hay que acudir con los profesionales o con estos tips que te estamos dando, bueno, pues hacer lo propio para intentar llegar a conciliar los valores. Aquí desafortunadamente la autoridad te dice, en mis bases institucionales yo tengo una cantidad, lo que tú estás determinando, pues yo no sé dónde lo está sacando, pero ¿cómo podemos llegar a esa conciliación si no tenemos pues los XML a nivel de detalle por parte de la autoridad, y ellos dicen que tampoco te los van a proporcionar? Está la autoridad al parecer tratando de generar un visor de XML, si bien hoy en día el contribuyente tiene como herramienta el repositorio de XML, pero pues estos vienen allí prácticamente revueltos, hay que contratar software especializado para poderlos ordenar y darles una lectura. Entonces,
va a ser algo similar a lo que es el XML o visor de nóminas, que ahorita ya está en tiempo real. Ustedes pueden ingresar a la página del SAT y ahí hay información, creo que hasta el mes de julio de 2019, respecto de las nóminas timbradas por el contribuyente, y en un futuro inmediato, probablemente para el próximo año, inicios, bueno, pues estará disponible este visor de facturas recibidas para tratar de anticiparte a estas revisiones que está la autoridad pues determinando. Y fíjense que otro de los temas relevantes es que dentro de la Comisión de Estudios Legislativos, dentro de la Cámara Legislativa, bueno, pues ya está analizándose el dispositivo jurídico para considerar delitos que ameriten, escuche bien, prisión preventiva oficiosa a las empresas fantasmas y a las que expidan facturas falsas, es decir, considerando un delito equiparable al contrabando. El texto prácticamente refiere expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Obviamente a esto todavía le falta demasiado para avanzar, pero bueno, pues es la alerta que está allí, es cárcel prácticamente hasta 8 años por expedir facturas falsas. Esta sanción es de 5 a 8 años de prisión, ¿verdad? Aquel que intervenga en este tipo de actos, que permita, publique a través de cualquier medio anuncios para adquirir o enajenar este tipo de comprobantes. Entonces, vamos acotando de manera final cuáles son estas acciones, porque hoy en día otra de las sanciones que está estableciendo la autoridad es el bloqueo de los sellos digitales para facturar. Es prácticamente una clausura virtual del contribuyente, y aquellos que publican el 69B prácticamente pues es este bloqueo para facturar, es congelamiento de cuentas en algunos casos si acreditan la omisión respectiva. Entonces vemos que la autoridad prácticamente ha hecho un incremento en este tema de las cartas invitación. ¿Cuál es la conclusión respectiva? Acérquense con el profesional, acérquense con la autoridad, vean, escuchen lo que ella les está diciendo. Recuerda que al ser cartas invitación, bueno, pues prácticamente no estamos hablando de un crédito fiscal determinante, sino que es nada más un exhorto. La autoridad te está mostrando esta información, el contribuyente se deberá de autodeterminar o en su caso aclarar las diferencias correspondientes. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Se despide su contador y amigo Luis Alberto Padrón. Nos vemos hasta la próxima.